No, pues buenas noches primeramente a todos ustedes, estimados hermanos, amados míos, amados hermanos. Es mi cuarta vez que vengo a predicar la palabra aquí a la iglesia Fiel y Verdadero, invitado aquí por el hermano Omar Cuthberto, el pastor Omar Cuthberto. Y para mí siempre ha sido un honor, siempre lo digo, es un honor venir porque predicar la palabra del Señor es lo que me gusta. Es lo que me enseñó el Señor cuando yo empecé, que yo lo acepté como mi Señor y Salvador, que fue precisamente lo que acabamos de comentar, el 8 de agosto del 2019. Y desde esa fecha yo no he parado. Desde esa fecha yo no he parado, por la gracia de Dios, en diferentes cosas. Más que nada en la radio. En la radio Enséñame a Vivir, que el hermano Omar lo inició, pero me dejó la carga a mí. Y pues seguimos y no hemos parado por la gracia de Dios. Es un programa que inclusive ayer sábado, yo me metí a ver los seguidores y me metí a ver la gente que interactúa por mes. A mí me dan la actualización cada mes, de cada 28 días. Y por la gracia de Dios, hermanos, tenemos casi, no bajamos de 5,000 mensualmente. Ahorita tenemos 5,800 personas que están interactuando en nuestros programas. Y para mí eso ha sido maravilloso porque hemos visto que la radio ha crecido, hemos visto que el hermano Chuy ya se ha propuesto hablar de toda la semana de lunes a sábado. Yo ya empiezo a hacerlo ya más seguido porque yo lo hacía anteriormente cada semana o 2 veces por semana, pero lo hacía por mi trabajo no me daba toda la oportunidad de hacerlo. Pero hermanos de la internet, es una bendición que ustedes estén aquí, es una bendición que estén escuchando las prédicas del pastor Omar Cuthberto por las páginas de YouTube y de Facebook. Y también es un placer y un gusto saber que también están escuchando la radio Enséñame a Vivir, Salmo 25:4. Esa es una relación que tenemos ya con todos ustedes, es una relación que nos une más para ver y escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y hoy este día, hermanos, algo bien maravilloso, la verdad, algo que me conmueve el corazón y les va a conmover el corazón a ustedes, escuchar la palabra del Señor, que lleva por título este día: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al decir crea en mí un corazón limpio, estamos pidiéndole algo maravilloso, algo como que nos saque todo lo que tenemos dentro de nuestro ser podrido. El lodo cenagoso que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y por eso escogí este título, sobre todo por el rey David, que está en el Salmo 51, versículo 10. Si gustan buscar Salmo 51, versículo 10, y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer 3 versículos muy importantes, estimados hermanos, en la cual nuestro enfoque esencial va a ser ese versículo, el versículo 10 del capítulo 51 de Salmos. Es lo que va a ser el tema de hoy este día, y en la cual vamos a tener algo que decir y algo que hablar para que ustedes vean lo que el rey David en su momento expresó cuando él tuvo esa idea de escribir ese Salmo 51, hermanos. Fíjense que ese Salmo 51, el rey David
habla precisamente del arrepentimiento, pidiendo perdón y purificación del alma. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan que el rey David pecó con Jezabel, Betsabel, cometió un grande pecado, y les voy a decir algo muy importante. La mayoría de nosotros hemos pasado por esos pecados. Hemos pecado de ciertas maneras. Tal vez unos de una manera, de otra y de otra, pero todos somos pecadores y somos pecadores de nacimiento. Desafortunadamente somos pecadores de nacimiento, pero es ahí donde nosotros debemos tomar lo que la Biblia dice para nosotros cambiar nuestra forma de ser, cambiar ese chip en el cual vivíamos en la oscuridad en aquellos tiempos en que no conocíamos a Jesús, en que no conocíamos verdaderamente la Biblia. Porque la Biblia la conocemos, sabíamos que había una Biblia, pero nunca fuimos buenos de leerla. Y si la leíamos, no la entendíamos. Bueno, a lo menos yo no la entendía. Por eso a veces mejor ni la tomaba, porque agarraba, leía y eso, pero pues no entendía nada. Pero aquí veo algo bien maravilloso, hermanos, que cuando uno recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, e inmediatamente, si lo haces de veras con esa fe, con ese amor, con esas ganas de cambiar tu vida, el Espíritu de Dios que viene mandado por Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando se fue, les dijo a sus discípulos que Él se iba, pero les iba a mandar un consolador? Ese consolador era el Espíritu de Dios, nada menos que de Dios. Y ese Espíritu llega a nuestras vidas y ese Espíritu cambia nuestras vidas. Y más cuando somos bautizados. Porque cuando somos bautizados ahí completamente el pecado queda borrado. Y quedó borrado desde el instante en que Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario. Desde ese momento Él cambió todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Ya no tan fácil nosotros vamos a pecar, ya no tan fácil vamos a tropezar en los pecados que íbamos teniendo todos los días y siempre, porque siempre pecábamos y sabíamos que eso era pecado, pero ahí vamos, porque todo ese tiempo nos mandaba el Satanás, nos tenía comprado, Satanás nos tenía ya bien, sí, así era. Y entonces nosotros cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos el Espíritu, hermanos, todo cambia. Dios dice en su palabra que nos hace vasos nuevos, nuevas criaturas. Y desde ese momento en que nos hace nuevas criaturas, todo nuestro ser cambia. Mi pensamiento cambia, su pensamiento cambia, su forma de mirar las cosas cambia. ¿Por qué? Porque ya tiene quien le esté diciendo, ya tienes la luz divina, que ese espíritu que te está redarguyendo a cada instante, en cada paso, mal paso que das, luego te regresas. ¿Por qué? Porque ahí es peligro. Mejor te vas por otro camino. Por eso este tema, hermanos, dice el versículo 51:10, dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, qué bonito, ¿verdad? Si yo, por decirlo así, o usted, hermana o hermano que están aquí presentes, hermanos que están aquí presentes, y ustedes, hermanos de la internet, si ustedes, como yo, y como David, como el rey David, en su momento que pecaron, o que yo pequé, o que ustedes pecaron, inmediatamente hay que hacer lo que el rey David hizo. Él se sintió manchado. Él se sintió que defraudó a Dios. Porque el rey David era un hijo consentido de Dios. Dios lo amaba desde que lo escogió para que fuera rey. Él lo amaba y lo iba guiando. Pero desafortunadamente el diablo siempre mete la pata. Siempre nos quiere tumbar de donde nosotros vamos. Regresarnos atrás, y a veces lo logra. Pero en este caso, como nosotros y como David, que él era un seguidor, pero de todo corazón. ¿Por qué? Porque él cuando iba a las guerras, él cuando iba a hacer algo, siempre
pedía a Dios que le ayudara. Y Dios le ayudaba. Y Dios le ayudaba. Pero él cuando cometió ese error que cometió, que como muchos de nosotros cometemos, entonces él empezó a pedirle al Señor que le limpiara el alma, que le limpiara el cuerpo, y que él quería ser limpio, tener un corazón limpio, a pesar de que ya había cometido el pecado, pero Dios perdona. Y si nosotros se lo pedimos a Dios de corazón y con todo nuestro ser, el Espíritu de Dios actúa y hace la obra. Entonces Él perdona. Y aquí el rey David le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Sigamos en el 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense, qué pedimentos del rey David, que a pesar de que él era lo que era, y sintiéndose ya sucio, sintiéndose un ser despreciable por el pecado tan grande que cometió, así usted y yo, hermanos, también nos sentimos. Porque hay ocasiones en que a veces el pensamiento, la vista o el hecho en ese momento nos atrae a algo que no es bien visto por el Señor. A los ojos de Dios no es bien visto. Y en ocasiones nuestras palabras tampoco son bien oídas por el Señor. Es ahí donde nosotros inmediatamente tenemos que decir no. No, esto no es lo que Dios le gusta. Si yo escogí a Jesús, seguir a Jesús, y si yo sé que el camino de Jesús me tiene que, porque Él tiene sus mandamientos y sus estatutos, y si dentro de sus estatutos y sus mandamientos nosotros no vamos guiados, entonces Él sí nos va, vulgarmente como se dice aquí, a regañar, ¿verdad? Nos va a llamar la atención, que es redarguir. Nos llama la atención. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para que nosotros no continuemos haciendo lo que no debemos, sino continuar haciendo lo que debemos de hacer, que es seguir el Evangelio de Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Nadie dijo que era fácil, nadie. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones en nuestra vida. Entonces eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante, que nosotros entendamos las palabras, entendamos los versículos 100%, para que nosotros sepamos lo que nos está diciendo el Señor Dios Todopoderoso por medio de su Santa Biblia. Eso es lo que debemos de hacer, poner atención. El 12, hermanos, el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble noble me sustente. Fíjense nada más, su espíritu noble lo sustente. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu de Dios. Le está diciendo, el rey David le está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el espíritu noble me sustente, su espíritu, el Espíritu de Dios, que llegue y nos sustente y que nos quite todo lo que nosotros en ese momento le pedimos que nos quitara, que nos dé un corazón limpio y ya no nos deje seguir pecando. Eso es lo que el rey David le sustentaba al Señor, y le dice, susténtame con tu espíritu para yo ya no seguir pecando, para yo seguir tus mandamientos, para yo seguir tus estatutos. Entonces, hermanos, hermanas, en estos 3 versículos, el rey David nos da una lección, pero súper poderosa. Es una lección tremenda para todos aquellos que venimos del pecado y que cometimos un pecado. Aquí el rey David le dice que le pide limpieza, le pide purificación, le pide a Dios que lave de su rebelión y pecado, usando cualquier cosa de lo que él quiera, de una metáfora, de lo que usted me diga, lo que usted quiera. Pero aquí el rey David, él le está pidiendo que nos sustente a usted y a mí, amado hermano. Porque en estos 3 versículos que acabamos de leer, que esos del 10, 11 y 12, es donde nosotros y ustedes y yo expresamos nuestra necesidad. La necesidad del perdón.
la necesidad de la purificación, la necesidad de la exaltación, la necesidad del perdón divino de Dios, porque el pecado a veces nos consume y no nos deja seguir avanzando, porque nosotros tenemos un dolor por el pecado que cometimos. A veces ofendemos a nuestras parejas, o las parejas nos ofenden a nosotros. O nosotros ofendemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Y a veces lo hacemos en un arranque ¿qué te puedo decir? De desesperación. ¿Por qué? Porque hay veces que nos desesperamos por lo que está sucediendo, por lo que está pasando y nos descargamos con los débiles o con los que ellos no pueden responder. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer eso que el rey David hizo, pedirle perdón porque fui rebelde y fui pecador y pidiéndole que sea purificado, que mi petición sea escuchada. Pero lo más importante de nuestras vidas aquí, hermanos, es hacerle una petición directa al Señor para que nos dé un corazón más puro, más puro. Hablar de puro es hablar como la Biblia lo dice, y no recuerdo en qué versículo lo dice, pero dice que nos tiene que pasar como el oro, por el fuego, para que el oro cuando salga sea limpio y puro. Así es como Dios, ¿saben? A nosotros nos pasa por el fuego, hermana. A veces nosotros pasamos por muchos problemas, por muchas aflicciones, por muchas cosas, pero es para ver si de verdad nosotros queremos ser puros. Porque si nosotros no dejamos que Dios nos haga esa limpieza, que nos purifique, entonces de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Hacemos por muchas luchas, muchos determinados problemas para ver hasta dónde de veras tenemos esa fe puesta en Dios. Y a veces es necesario. Yo les digo por experiencia propia, porque en mi juventud y muchos años después de mi juventud, yo quise hacer lo que yo quería, lo que mi carne me pedía, lo que mi pensamiento me inducía, pero no escuchaba lo que Dios quería de mí. O sea, yo pensaba que yo era un Superman, yo pensaba que yo nunca me iba a pasar nada, yo pensaba que todo lo que yo hacía, lo hacía bien. Y no es así. Llega el momento en que Dios te dice, no, hasta aquí. Mire, yo tuve muchos trabajos muy buenos, tuve dinero en mi juventud. Y por mi trabajo, yo nunca anduve en cosas malas, pero por mi trabajo. Pero yo lo que quería era hacer y hacer. Yo nunca me fijaba alrededor mío. Yo nunca veía quién necesitaba. Eso no lo veía yo. Y hubo un día en que Dios dice, sí, pues me quitó todo. Todo me quitó. Absolutamente todo. Es más, quedé peor de como cuando yo había empezado. Para que vean cómo Dios a veces nos deja, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Hacer lo que queramos. Pero llega el momento en que Dios te encuentra y te dice que vas por mal camino. Y aquí como el rey David. Entonces yo también hice lo mismo que el rey David. Yo también le pedí perdón, muchas veces pedí perdón al Señor, le dije, perdóname Señor, sé que hice mal y hice muchas cosas indebidas, pero tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que has convertido a los peores en tus seguidores, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de esa historia del apóstol Pablo, verdad? Y así como él, muchos humanos terrenales que hoy en día los puedes ver, que son drogadictos, que son, que andan en muchas cosas malas, se han convertido al Señor. ¿Por qué? El poder del Señor los convierte, hermano. Y así nos convierte a todos. Todos podemos ser vasos nuevos cuando nos dejamos la carga al Señor y el Señor lo dejamos que Él trabaje para su gloria. Entonces aquí, hermanos, nosotros debemos de reconocer que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no podemos hacer nada.
no podemos limpiar nuestro corazón, no podemos limpiar nuestro cuerpo, no podemos tener un razonamiento justo y noble si no es por el Espíritu de Dios. Así es de sencillo, porque si el Espíritu de Dios no cambia mi vida o no cambia mi chip, yo voy a seguir haciendo lo mismo, lo mismito, o peor tal vez. Entonces es eso de ese tema de hoy, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme un vaso nuevo, hazme un ser que te sirva a ti, Señor, y que yo vaya siguiendo tus pasos. Si yo quise seguir a Jesús, necesito hacer cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús nos manda por medio de su Biblia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Es algo que así de importante, porque si nosotros le pedimos a Dios que Él nos purifique profundamente, lo que usted y yo no podemos hacer, hermanos, debemos solicitarle lo que usted y yo no podemos hacer es lo que debemos solicitarle a Dios que Él lo haga. Lo imposible, dejárselo, decir, Dios, hermana, yo escuché un poco de usted. Usted tiene muchos problemas como tal vez muchos teníamos, o tenemos, tal vez. Pero mire, la carga que usted trae, ¿se la está dejando a Dios en estos momentos? ¿Tiene días dejándoselo a Dios en estos momentos? ¿Y qué ha pasado en un día o 2 días? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha tenido respuesta de Dios cuando usted habla con Dios? Mire, yo sinceramente voy a ser bien sincero, hermanos de la internet. Yo sinceramente, yo quiero dejar la religiosidad a un lado. La religiosidad no nos lleva a la salvación, a nadie. A nadie nos lleva a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación es tener nosotros una, ¿cómo le diré la palabra? Una relación directa con Dios y con Jesús. Eso es lo que nos lleva a la salvación, porque nosotros no vamos a pedirle a una tercera persona que hable por nosotros. O decirle yo a usted mis pecados para que usted me perdone. ¿Usted quién es para perdonarme? ¿O yo quién soy para perdonarla? Si nosotros tenemos esa relación directa con el Señor, entonces haz de cuenta que nosotros, mire, estamos como el papá y el hijo, la mamá y el hijo. Directamente con el papá cuando yo tengo un problema, cuando estamos chiquillos. Ellos sí nos ayudan a sacar del problema. Otra persona no nos va a ayudar. Entonces, esa relación que nosotros tenemos con Dios es la relación que debemos tener todo cristiano. A orar, en oración, decirle al Señor todo lo que yo estoy cargando, lo que estoy pasando y dejárselo en sus manos cuando ya no podemos hacerlo por nosotros mismos. Porque Dios obra y Dios actúa y hace que usted y yo, ustedes también, hermanos, vivamos una vida mejor. Relacionarnos espiritualmente más directamente con Dios, no con el ser humano, porque el ser humano, no hay que confiar en el ser humano, no hay que confiar con nadie del ser humano. Nosotros no somos para confiar, la verdad. Entonces aquí el rey David le está pidiendo a Dios que le dé eso, que lo purifique, ¿verdad? Y que lo perdone y que tenga una relación directa con él para que él pueda tener una vida mejor. Así, en este momento les digo yo también que estamos haciendo lo mismo. Debemos solicitarle una renovación en nuestro espíritu, pero para poder así tener un corazón que sea recto y que pueda ayudarnos a mantenernos por el camino correcto. Bueno, por ahí como lo que mencionaba, que sería bueno que se dirigiera a las personas inmediatas también, en 1 de Pedro 6 al 7, hermano, lo que se mencionaba, se repite que se le fue el versículo. ¿Ese era? Sí lo leemos, hermano. Sí, sí lo leemos. Vamos a leer el libro de 1 de Pedro, versículo del 6 al 7. Sí, es que a mí se me había olvidado el versículo ese. No me recordaba, pero aquí ya, 1 de Pedro, dijo 1 de Pedro, capítulo 6, 1, del 6 al 7. Ok.
Hermanos, de verdad les pido una disculpa, pero es que en ese momento no me pude recordar de ese versículo, pero gracias al hermano aquí presente ya lo encontró y dice así, miren, dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, fíjense. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es por eso que les digo, estimados hermanos, que tenemos que pasar por fuego. Por esa misma razón. Aquí lo dice muy claro el apóstol Pedro. El 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, o alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es que eso es. Entonces, si por nuestra fe, ustedes hermanos, y ustedes que nos están viendo por la internet, si nosotros no tenemos esa fe que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, pues entonces no vamos a poder pasar esas pruebas. Es necesario, hermanos. También nos vamos a ir ahorita a leer el libro de Romanos, hermanos. Si lo tienen ustedes ahí a la mano, el libro de Romanos, vamos a leer el capítulo 12. Busquémoslos, por favor. Romanos 12. Sí. Vamos a leer 3 versículos. Le vamos a leer, el versículo 2 es el más importante, pero yo quiero que leamos esos 3 versículos para darle más contexto a lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo acerca del tema en que estamos hablando. El tema de que Dios crea en mí un corazón limpio. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Y le da seguimiento, este capítulo 12, versículo del 1 al 3, a lo que estamos hablando, pero lo vamos a leer para tener un poquito más contexto de lo que estamos diciendo, más contexto de lo que estamos hablando. 12, 1, 3. 1, 2 y 3. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nada más, fíjense, nada más es lo que estamos leyendo. Yo siempre les digo y les seguiré diciendo toda mi vida, que cuando nosotros leamos los versículos, hay que poner atención a los versículos, lo que nos está tratando de decir o lo que nos quiere decir para entenderlo, porque si nomás lo leemos así, como leíamos yo cuando iba a la escuela, y por eso no aprendí nada, por eso, pero fíjense que esto sí lo aprendo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir el sacrificio vivo? ¿Qué quiere decir el sacrificio vivo? Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Miren, hermanos, una vez escuché, y desde esa vez siempre casi por lo regular escucho cuando los difuntos se mueren, ¿verdad? ¿Verdad? Las personas se mueren, perdón. Van cuando están velando, en las velaciones, y yo siempre he escuchado y escucho que dicen, qué buena persona era. Que yo me acuerdo de esta persona que era bien trabajador, bien responsable en su casa, bien con sus hijos, con su mujer. Bueno, lo califican siempre de lo mejor, pero no le hacía daño a nadie. Fíjense, por eso les digo yo, le quiero dar para que entendamos este versículo. ¿Por qué siempre dijo un día mi mamá está viva todavía, dice, hijos, todavía nos lo recalcó hace poquitos, les dijo a todos los hijos, cuando yo me muera no quiero que me lleven flores, no quiero que me lleven esto,
no quiero que me lleven esto otro, sino en vida. En vida yo les recibo lo que ustedes me quieran dar, lo que me quieran mandar y lo que me quieran dar. Aquí el apóstol, Pablo está diciéndonos eso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrifícate, hermana. Sacrifiquémonos, hermanos, en la vida, cuando estamos vivos, sacrifiquémonos para la honra de Dios, sacrifiquémonos para la honra de Jesús. Lo que hagamos hay que hacerlo a nombre de Jesús, lo que hagamos hay que hacerlo a nombre de Dios, para agradarle a Él en vida. Porque ya muerto, si te moriste sin Cristo, se acabó el corrido. Ahí no vas a ir al reino de Dios, vais a ir al otro lado. Ya saben dónde es el lago de fuego, a donde nadie quiere ir. Entonces, en vida, sacrifiquémonos en vida. Hay que hacer cosas que a Dios le agraden, en vida, y no lo que le desagrade. Por eso dice aquí, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, fíjense, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? ¿Qué? Dice, ay, a veces yo me emociono tanto cuando yo hablo de la palabra de Dios y más cuando estoy haciendo en estas cosas, que yo me meto tanto a las palabras, me meto tanto a esto, que yo mismo quiero, y yo quiero hacerlo también. Yo digo, porque yo quiero hacer lo que Él está diciendo aquí. Yo quiero meterme conforme a Él me lo está pidiendo, a una renovación completa de entendimiento, de entender su evangelio, de entender lo que Él quiere de mí, de lo que quiere que yo haga. Para comprobar. Exacto, para comprobar exactamente la buena voluntad agradable y perfecta. Saber qué es lo que le agrada. Uno sabe, esto que hago le agrada a Dios. Exacto. O ese sacrificio, eso que está haciendo le agradará a Dios o no le agrada a Dios. Pero es ahí donde el Señor está transformando nuestra vida, nos hace entendimiento para decir, le estoy agradando a Dios con mi vida. Y lo estoy en sacrificio vivo. Vuelvo a repetir, estando vivos. ¿Es verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que sí, hermanito? ¿Verdad que sí? ¿Ya está ahí, hermana? Hermana Arlene, un saludo para usted. Es nuestra gran colaboradora, ¿verdad, hermano? Desde, sí, pero Tepoztlán. Un saludo, hermana, un saludo también para su papá y sus hijas. Que Dios me las bendiga y gracias por estar ahí, ¿verdad? El 3, hermanos, dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros y que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjense, con cordura, conforme a la medida de fe, ahí estamos viendo, conforme a la medida de fe que en Dios repartió a cada uno de nosotros. No, exactamente. Pero fíjense qué bonito es cuando Dios nos da cualidades a todos, nos da muchas cosas para hacer cada quien diferente. ¿Se acuerda cuando dimos el programa del cuerpo de Cristo? Todos los miembros son necesarios para mover este cuerpo. Sus manos, sus pies, su cabecita, su lengua, sus ojos, todo su cuerpo es necesario. Y dimos un tema de eso. Y ahí está para que se lo mandes. Ahí está para que lo vea. Aquí nos está diciendo lo mismo, hermana. Así con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Si a cada uno de nosotros Dios nos dio dones o nos dio talentos, ¿qué va a hacer con sus talentos, hermana, que Dios le dio? Usarlos para agradarle a Dios. ¿Sí se acuerda de los talentos que dio que le dio el amo a sus trabajadores? No lo ha leído, ¿verdad? Es otro tema, luego se lo decimos. Es que los talentos es para eso, para usarlos.
para el bien y no esconderlos, porque si usted tiene talento para predicar y no predica, usted está desperdiciando el talento que Dios le está dando. Pero si también le da un talento para cantar o para tocar algún instrumento, todas esas cosas, hermano, eso es lo que debemos de hacer. Por eso este tema de Romanos capítulo 12, hermanos, este versículo de Romanos, el apóstol Pablo nos explica que es necesario una renovación completa de nuestra mente humana. De nuestra mente humana, porque los humanos tenemos una mente hasta más no poder. Y esa mente hay que pedírsela, por eso el apóstol Pablo está leyéndonos estos versículos. Por eso el nombre del tema. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra mente humana para que verdaderamente haya una verdadera transformación. Una verdadera transformación en nuestro corazón malvado. Porque de verdad el corazón nuestro es un corazón malvado, estimados hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos sugiere a todos nosotros, que cambiemos todo eso para una renovación completa, para que Dios crea un corazón limpio en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, para que nuestros cuerpos primeramente en nuestra vida podamos hacer la diferencia. La diferencia que la gente va a ver cuando nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos. ¿Verdad? Y acá, de este lado, hablando de la palabra de Dios, comportándonos, haciendo lo que Dios quiere, agradando. Entonces es ahí lo que debemos nosotros transformar nuestras vidas, porque recordemos, se los voy a recordar, Dios hace criaturas nuevas cuando Él recibe a nuestro Señor Jesucristo Jesús. A sus órdenes, hermano, dígame. No os conforméis a este siglo. Esa palabra de conforméis hablaba acerca de que nosotros no debemos de agarrar el molde anterior. De todas las demás personas que se ven afuera. Sí. Porque si no nos conforméis a este siglo, porque muchos caemos en ese error. Y bueno, todos hacen lo mismo, yo también lo puedo hacer. Y eso es conformarnos a este siglo. Entonces dice ahí que no, que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso hablaba arriba acerca del sacrificio vivo. Atención, hermanos. Racional, que fuera de nuestra mente. Que seamos conscientes de lo que estábamos haciendo, todo para agradarle al Señor, a Dios. A Y Dios. no hacer lo que el mundo dice que está bien o que lo hagamos. Que tenemos que cambiar eso. Porque realmente nosotros seguimos la corriente. Nos vamos con la corriente. Con lo que nuestros antepasados o nuestros padres o nuestros abuelos nos dijeron que eso era bueno. O sea, son cosas que nosotros no entendíamos en su momento, sino que nos decían, vénganse, vamos a tal parte, que esto y que esto otro, que vamos a seguir aquí esto y esto otro, y íbamos. Eso que le acabo de decir el hermano es eso precisamente. Olvidémonos de esas cosas anteriores, de esas cosas que hacían o que siguen haciendo. Si nosotros hay que ser renovados, no nos conformemos, hay que renovarnos, pero conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso nos vamos a ir ahora a Isaías, hermanos. Isaías capítulo 1. Capítulo 1. Estimados de la internet, estimada Arlín, Marta Arlín, Isaías 1. Vamos a leer el versículo 18. ¿Ande? Versículo 18, hermanos. Ya lo tienen, si lo tienen, me dicen amén. Isaías, capítulo 1, ustedes de la internet también. Recuerden que estos programas se pasan por Facebook y se pasan por YouTube. Y también se pasan por la radio Enséñame a Vivir, Salmo 25:4. Miren. En el lado del corazón, hermano. Lado del corazón. Amén. Dice, vengan luego y albérguense a juicio, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana. Fíjense. Isaías 1:18.
había dicho 8. No, 18. Con razón, se me perdieron, ¿verdad? Ya, amén. Ok. Vengan luego y albérguense a juicio, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fíjense, aunque nuestros pecados sean como la grana, dice. ¿Y qué viene siendo nuestros pecados como la grana? Viene siendo, fíjense hermanos, yo escuché a un pastor decir acerca de ese versículo, que decía que nuestros pecados son tan horribles, tan feos, que a veces dice que ni color tienen. Bueno, eso dijo él, ¿verdad? Ni color tienen. De tan feos que son, no tienen un color explícito, sino que tienen muchos colores. De tan malos nuestros pecados, de tan malos que hemos sido y tan malos que hemos pecado, tanto que, bueno. Y aquí Isaías dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Fíjense. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hay que ponernos a cuenta con el Señor. Pero eso es como de a fuerzas, hermano, porque si no nos ponemos a cuentas con el Señor, el pecado sigue siendo pecado y sigue siendo... Exacto. Aquí Dios en este versículo, hermanos, hay que darle un poquito de contexto y entendimiento. Dios nos pide que todos razonemos, que tengamos un razonamiento mejor, un razonamiento de lo que estamos haciendo, del pecado que estamos consumiendo, juntos a que nos arrepintamos y nos reconciliemos. Si ustedes se fijan en este versículo que acabamos de leer, que Dios aquí compró nuestros pecados, ¿verdad? Por eso Él dice que serán como emblanquecidos y serán como blanca lana, porque Él ya pagó por esos pecados. Entonces, si Jesús ya pagó por nuestros pecados, entonces Él sí puede hacer que se vean como blanca lana, porque para Él eso ya está olvidado. Ya somos criaturas nuevas. Ya el pecado ya no existe en nuestras vidas, porque nosotros ya hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos está limpiando nuestro cuerpo. Yo un día también les dije en una de mis predicaciones que vine aquí, les dije que todos nosotros somos templos de Dios. Usted es templo de Dios, hermana. Pero si el templo de Dios que usted tiene, o que yo tengo, o los hermanos que están aquí tienen, o los que están en la internet tienen, está sucio, me estoy refiriendo a suciedad de pecados, ¿eh? Está sucio. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a entrar? No va a entrar. ¿En qué libro, hermano? A ver si usted se recuerda. Cuando el templo, no sé si fue cuando Salomón fue el que hizo el primer templo, ¿verdad? Ajá. Se recuerda que en un pasaje, no recuerdo el pasaje, pero sí lo leí, que fueron a ver el templo y lo vieron bien hermoso. No, el templo que hizo estaba hermoso, pero que fueron los romanos y dijeron, está hermoso el templo, pero aquí falta algo. Ellos esperaban ver lo que los otros templos tienen. Sí me entienden, ¿verdad lo que quiero decir? ¿Usted cree que iba a haber eso ahí en ese templo de Dios? Si era para Dios. Ahí lo que iba a estar nada más era ¿cómo se llamaba lo que llevaban cuando Moisés? La arca del pacto. Es lo único que debía estar ahí. Era la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios y era lo único que debe de estar ahí, así en su cuerpo, y en mi cuerpo y en todo nuestro cuerpo, tiene que estar eso, esa arca. No, esa presencia de Dios. Es lo único que debe de estar. Por eso Dios quiere que tu templo sea limpio. De ese mismo versículo. Sí, pero déjenme terminar tantito esto. Entonces aquí, hermanos, esa grana y ese
color de carmesí, dice que lo puede convertir en blanca lana. Este versículo en sí destaca que el perdón es una oferta de la gracia de Dios, hermanos. Es una oferta que nos está dando. Te estoy ofreciendo esto, te la estoy ofertando, esa gracia de Dios. Entonces es ahí donde nosotros debemos agarrarla para limpiar nuestro corazón y tener un corazón limpio. Me dijo, versículo 18, del 15 al 18 o al 20. Bueno, vamos a darle lectura aquí. El hermano Omar dice que leamos ese mismo capítulo de Isaías y vamos a hablar del 18 del 15 al final. Dice, gozaos con los que se gozan. Sí, ahí estoy. Ah, no, estamos Romanos. Perdón, hermano. Ya me pasó lo que les pasó a ustedes. Perdón. Isaías 1, 15, ya está. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Váyanlo entendiendo, hermanos. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo, o sea, dejar de seguir pecando. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana. Ahí viene lo de la grana, fíjense. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyereis y comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. La boca de Jehová lo ha dicho. Exactamente, por eso les digo aquí que es una oferta, que el perdón es una oferta que Dios nos está dando. La verdad. Nos la está ofreciendo. Y gratuita. Nos la está ofreciendo. Y esa oferta solamente viene por la gracia de Dios. No por la gracia de ustedes, ni por la gracia mía, sino viene por la gracia de Dios. ¿Y cómo se recibe, hermanos? ¿Cómo se recibe, hermanos? Pues se recibe solamente al creer en Él por fe. Por eso solamente. Y el arrepentirse, pero más importante es obedecer. Obedecer. Es lo más importante. Creer por fe y obedecer. Obedecer porque si, aquí como dijo hace ratito el hermano Omar, si nosotros no hacemos lo que decía acá con anterioridad, que decía que que lo que se hacía en aquellos tiempos, en aquellos años, si nosotros no hayamos cambiado el chip y nosotros siguiéramos haciendo lo que en aquellos tiempos haciendo, ¿cómo nos íbamos conformándonos con lo que hacían? Pues no. Entonces íbamos a seguir viviendo por tradiciones. Tenemos que renovarnos, y más ahora que conocemos la Biblia, más ahora que leemos la Biblia, y más ahora que nosotros tenemos ese entendimiento para poder expresar lo que la Biblia dice y ponerlo en práctica y ponerlo en obra. Y ya para terminar, hermanos, porque ya se nos está pasando la hora, vámonos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer dos versículos, 13 y 14. Es que eso de, oh my God, les digo que hay cosas tan... capítulo 1 y vamos a leer versículo del 12 al 14.
Si quieren darle lectura a alguno de ustedes para que se escuche aquí a los hermanos, para que también se escuche que ustedes están aquí en vivo. Del 12 al 14, denle lectura y luego hablamos. Sí, nomás fuerte para que se escuche aquí en la internet. Efesios 1, versículo del 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Fíjense, cuando dice ahí, cuando dice en el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, ¿verdad? Fuiste sellado, fíjense, la palabra sellado. Aquí él nos está asegurando que el sello, él nos asegura nuestra salvación, porque ya Dios está sellando que eres salvo. Lo está sellando, hermanos, porque creíste. Y él asegura que ese sello es nuestra salvación y que ahora pasamos a ser propiedad de Dios, hermanos. Fíjense que eso es lo más importante, que ya pasamos a ser propiedad de Dios y ya dejamos de ser propiedad de Satanás. Ya Satanás en nuestras vidas no tiene nada que ver, absolutamente nada. Recibiendo una nueva identidad. Tú y yo y ustedes, hermanos, y todos los que están aquí en la iglesia, todos recibimos una nueva identidad, pero ya en Cristo Jesús. Ya en Cristo Jesús. Es una nueva identidad. Tú ya, la identidad que tenías con anterioridad, se esfumó. Quedó en el pasado. Ya tú ya perteneces y estás sellada y es sellado porque ya eres propiedad de Dios. Y ya Él te promete que tienes una salvación grande. Una salvación que solamente Él te la puede dar, nada más te la puede dar, la cual nos da poder para enfrentarnos al mundo. Para enfrentarnos al mundo. Pero es que eso tiene que pasar. Y eso es al día, todos los días. Todos los días. Y siempre, pero siempre nosotros, si estamos alabando al Señor, nuestro Dios, entonces nosotros vamos de victoria en victoria. De victoria en victoria, porque eso es lo que nos da. Eso es lo que nos da. El Espíritu Santo es la garantía, hermanos. Miren, el 14 dice que en las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios, hermanos. Eso es. Entonces aquí el Espíritu Santo es la garantía, hermanos. Es la garantía que o depósito se le puede llamar de la herencia futura que nos espera en el cielo. Hermanos, hermanas, hermanos de la internet. Fíjense nada más qué bonito es lo bonito. Amén. Aquí nos da la seguridad, la certeza de todas las promesas de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo nos transforma a un corazón limpio. ¿Y cómo se llama el tema? Un corazón limpio. Estamos cerrando el programa. Estamos cerrando el programa y estamos cerrándolo con lo que dice aquí Efesios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo eso. La presencia del Espíritu Santo. O sea, para poder vivir de una manera que le agrade a Dios, tenemos que pasar todas estas cosas. Pero recordemos siempre, hermanos, que la fe en Jesús es el requisito para acceder, como cuando pones la huella, te abre la puerta. Eso es. La fe. Eso te va a abrir la puerta, hermano. Porque tienes fe en Jesús. Y ese es el requisito para acceder a esas grandes bendiciones, hermano. Es el requisito, tener fe. Y si así podemos cumplir los propósitos de la salvación, que glorifique a nuestro Padre Dios.
Hermanos, qué bonito tema. La verdad, este tema, un tema que lo pensé el martes o el miércoles, algo así. ¿Lunes? Lunes, algo así. Lo pensé porque yo agarro la Biblia, me pongo a leer. A veces abro la Biblia y a veces leo el versículo que me aparece, pero a veces estoy leyendo y leyendo, buscando, y me pareció, este fue lo que me apareció, un programa, un tema, un mensaje de Dios para nosotros los cristianos, hermanos. Por esa razón, hermanos, yo les pido, como siempre digo en mis programas de la radio, Enséñame a Vivir, que siempre nos pongamos en las manos de Dios. Y yo siempre pido que Dios los proteja, que Dios los cuide y que Dios esté siempre en sus vidas para que nosotros podamos resistir los embates del enemigo y podamos nosotros agarrarnos de la mano de Dios para resistir todo eso y decirle a Dios: no me sueltes de tu mano, Dios. Siempre llévame contigo, agarradito de la mano, porque si me sueltas puedo caer y puedo voltear atrás, y eso yo lo que no quiero. Yo quiero ser, como dice la Biblia, como el que toma el arado, seguir derecho y no voltear atrás para llegar a la meta, que es llegar al reino de Dios. Hermanos, pues muchas gracias, les agradezco de todo corazón, pero de todo corazón que hayan podido escuchar este mensaje, y ustedes, hermanos, también que asistieron aquí a la iglesia Fiel y Verdadero, que nos llevemos este mensaje en nuestro corazón para que nosotros podamos ponerlo en obra. Saliendo de aquí, luego ponerlo en obra y pedirle a Dios que no nos deje. Y nuestra salvación está asegurada, como dice aquí, estamos sellados ya por el sello de Dios. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Saludos.